8 ejercicios populares que todo hombre mayor de 50 años debería reconsiderar. Si tiene más de 50 años y practica musculación regularmente, ya está por delante del 90% de los hombres de su edad, y eso merece reconocimiento. Fortalecer el cuerpo en esta etapa de la vida es más importante que nunca, pues es lo que garantiza que siga envejeciendo con salud, energía e independencia real. Dicho esto, no se puede ser hipócrita. Su cuerpo hoy no es el mismo que cuando tenía 20 o 30 años. Alrededor de los 50, la densidad ósea comienza a disminuir, los tendones pierden elasticidad, las articulaciones acumulan décadas de desgaste y el tiempo de recuperación aumenta considerablemente. Esto no es debilidad, es biología. E ignorar esta realidad es el error más común que los hombres de esta franja etaria cometen dentro del gimnasio. Su cuerpo ha cambiado, y su entrenamiento necesita acompañar ese cambio con inteligencia. Por eso hoy verá los 8 ejercicios populares que todo hombre mayor de 50 años debería reconsiderar. Hay una buena posibilidad de que realice la mayoría de ellos, o al menos algunos. Preste atención hasta el final, pues el número 5 es el más lesivo de la lista. Antes de continuar, por favor cuéntenos a través de los comentarios su nombre y la ciudad desde donde está viendo nuestro contenido. Nos encantaría saberlo. Ejercicio número 8. Jalón tras la nuca. Comencemos por el peor movimiento que probablemente está realizando dentro del gimnasio. No es exageración. El jalón tras la nuca merece abrir esta lista precisamente por combinar alto riesgo con bajo beneficio adicional en comparación con su versión clásica. Y lo más frustrante es que aún aparece con frecuencia en las rutinas de hombres mayores de 50, muchas veces por un hábito que viene de décadas. El problema comienza en la mecánica del movimiento. Para ejecutar el jalón por detrás, se ve obligado a proyectar el cuello hacia adelante mientras la barra desciende en dirección a la nuca. Ese posicionamiento coloca la columna cervical en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente bajo carga. Las vértebras cervicales, que ya tienden a presentar algún grado de degeneración a partir de los 50, son forzadas a una angulación no natural mientras soportan el peso del movimiento. Una única repetición mal ejecutada, o incluso una serie completa con postura ligeramente inadecuada, puede resultar en compresión nerviosa, contractura de la musculatura cervical o incluso hernia en el segmento cervical de la columna. Pero los problemas no terminan ahí. Los hombros también pagan un precio alto. El movimiento exige una rotación externa exagerada de la articulación glenohumeral, que es aquella articulación del hombro que ya está naturalmente sujeta a desgaste a lo largo de los años. Esa rotación forzada puede inflamar el manguito rotador y la bursa, estructuras absolutamente esenciales para la salud del hombro a largo plazo. Una lesión en el manguito rotador originada por este ejercicio puede alejarlo del gimnasio por semanas, a veces por meses, y en casos más severos puede requerir intervención quirúrgica. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? No existe absolutamente ningún beneficio muscular adicional que justifique ese riesgo. El dorsal ancho, que es el músculo objetivo de ese movimiento, es reclutado de forma igualmente eficiente, sino más eficiente, en el jalón frontal clásico, donde la barra desciende hasta la altura del pecho con la postura erguida y controlada. Si desea potenciar aún más el trabajo en el dorsal, pruebe el jalón frontal con agarre supinado, es decir, con las palmas hacia usted. Esa variación aumenta el reclutamiento del bíceps como músculo sinergista, y muchos practicantes reportan una contracción superior en el dorsal con ese agarre. El resultado muscular es igual o mejor, el riesgo inmensamente menor. No hay ningún motivo para continuar con la versión por detrás de la nuca. Ejercicio número 7. Aperturas con mancuernas. Las aperturas con mancuernas son un ejercicio clásico para el pectoral, y gran parte de los hombres que las practican ni siquiera imaginan dónde está el peligro. El problema no está en la fase de subida, está en la bajada, especialmente cuando las mancuernas alcanzan el punto más bajo del movimiento. En esa posición de estiramiento máximo,
Los hombros quedan en un ángulo de hiperextensión con carga activa en las manos, generando una tensión brutal sobre el manguito rotador y los tendones alrededor de la articulación glenohumeral. Después de los 50, esa estructura ya suele presentar algún grado de desgaste, muchas veces silencioso, sin dolor aparente en el día a día. Y ahí es donde reside el peligro. Un tejido tendinoso ya fragilizado puede no dar señales hasta que un movimiento mal controlado sea suficiente para transformar un microdaño en una lesión real y dolorosa. He observado que muchos hombres reportan un chasquido en el hombro haciendo exactamente este ejercicio, y la queja es siempre la misma. La carga bajó un poco más de lo debido en una repetición de descuido. Existe además un agravante que pocos consideran. Con el paso de los años, la fuerza de los músculos estabilizadores del hombro tiende a disminuir en relación con los músculos motores principales. Esto significa que la articulación puede estar siendo estresada internamente de una forma que el practicante no percibe, acumulando un desgaste silencioso que se manifiesta meses después como tendinitis o ruptura parcial. Estudios de biomecánica muestran que la tensión sobre la cápsula articular anterior del hombro, en el punto más bajo de las aperturas libres, es significativamente mayor que en la versión realizada en el cable. La mejor alternativa es la apertura en cable, preferentemente en la polea baja o en altura media. Esa versión mantiene la tensión constante a lo largo de toda la amplitud. Excelente para el estímulo muscular del pectoral y al mismo tiempo permite interrumpir el movimiento antes de alcanzar el punto de riesgo articular, pues el cable ofrece resistencia que usted siente y controla antes de llegar al límite peligroso. Sigue trabajando el pectoral de forma completa, sigue sintiendo el estiramiento, pero sin colocar los hombros en una posición de vulnerabilidad innecesaria. Quien ya siente molestia en la cara anterior del hombro al hacer aperturas con mancuernas, debería considerar ese cambio de inmediato. Ejercicio número 6. Cualquier press de banca con barra. El press de banca con barra es quizás el ejercicio más popular del gimnasio en todo el mundo. Pregúntele a cualquier frecuentador qué entrena los lunes y la respuesta probablemente involucrará el press de banca. Pero para hombres mayores de 50, este ejercicio tiene dos problemas distintos que deben discutirse con honestidad. El primero es mecánico. La barra fija la trayectoria de sus brazos en una línea completamente rígida, que no siempre respeta la anatomía individual de sus hombros. Cada persona tiene una estructura articular ligeramente diferente, y forzar esa estructura a seguir una trayectoria única e inflexible a lo largo de años de entrenamiento puede generar pinzamiento y desgaste articular progresivo. Sentirá esa consecuencia en algún momento. El segundo problema es de seguridad. Sin un compañero de entrenamiento presente, un fallo muscular con la barra cargada directamente sobre el pecho puede tener consecuencias muy serias. Y seamos honestos, ¿cuántas veces entrena completamente solo? Cambiar al press de banca con mancuernas resuelve los dos problemas a la vez. Las mancuernas permiten que cada brazo siga una trayectoria natural, respetando la anatomía de sus hombros individualmente, y pueden descartarse lateralmente con seguridad en caso de fallo muscular, sin riesgo de caída sobre el pecho. Es importante mencionar también que el pectoral, para tener su desarrollo completo, depende de la retracción escapular adecuada, lo que es más fácil de mantener con mancuernas que con la barra, pues la barra limita la libertad de movimiento y muchas veces hace que las personas descuiden la posición de las escápulas. Para quien entrena solo con frecuencia, el press en máquina también es una excelente opción, ofreciendo aún más seguridad estructural sin renunciar a la sobrecarga progresiva. He observado que los practicantes que realizan ese cambio reportan no solo menor molestia articular en los hombros, sino también una mejor conexión mente-músculo con el pectoral a lo largo del tiempo. Antes de continuar, no olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Tener acceso constante a información basada en la ciencia es lo que le permitirá progresar con salud a largo plazo en el mundo del ejercicio. Ejercicio número 5. Elevación frontal. La elevación frontal es uno de esos ejercicios que sobrevive en las rutinas mucho más por tradición que por necesidad real. Y cuando hablamos de hombres mayores de 50,
el argumento para eliminarla de la rutina se vuelve aún más sólido. El deltoides anterior, que es la porción frontal del hombro y el principal músculo trabajado en la elevación frontal, ya es reclutado en prácticamente todo ejercicio de empuje que usted realiza, en el press de banca con mancuernas, en el press de hombros y en las flexiones de brazos. Esto significa que esa porción del hombro ya recibe volumen de entrenamiento suficiente sin necesidad de dedicarle un ejercicio exclusivo. Insistir en sobrecargarla, además con elevaciones frontales, especialmente con cargas progresivamente mayores, es un camino directo hacia la tendinitis y el síndrome de pinzamiento del hombro, ese dolor persistente al levantar el brazo que puede volverse crónico si se ignora. Vale también entender el mecanismo del riesgo. Cuando realiza la elevación frontal, el brazo sube con el hombro en rotación interna. En esa trayectoria, los tendones del manguito rotador quedan comprimidos entre el húmero y el acromion, especialmente cuando el brazo supera la línea horizontal. Hacer eso repetidamente con un deltoides anterior que ya está previamente reclutado por otros movimientos es exactamente la receta para la inflamación crónica, y esa inflamación se va acumulando silenciosamente hasta que un día siente ese dolor al levantar el brazo y se da cuenta de que llegó demasiado tarde. Y el costo de una lesión en el deltoides anterior es alto. Una inflamación en esa región comprometerá no solo el entrenamiento de hombros, sino todos los ejercicios de pectoral también, ya que el músculo actúa como sinergista en los movimientos de empuje horizontal. La recuperación puede llevar meses. Todo eso por un ejercicio que ni siquiera era necesario. El tiempo que dedicaría a la elevación frontal está mucho mejor invertido en elevaciones laterales, que trabajan el deltoides medial, responsable del ancho real de los hombros, y en ejercicios para el deltoides posterior, como las aperturas inversas, que es la porción genuinamente descuidada en la mayoría de los entrenamientos. Retire la elevación frontal de la rutina y sus hombros se lo agradecerán sin que pierda ninguna ganancia muscular. Ejercicio número 4. Máquina de extensión de cuádriceps. Llegamos al número 4, y el motivo queda claro cuando entiende lo que ocurre dentro de su rodilla durante ese movimiento. La máquina de extensión de cuádriceps parece inofensiva a primera vista. Se sienta, encaja los tobillos bajo el apoyo y empuja hacia arriba. Simple. Pero el estrés que ese movimiento genera sobre la rodilla es considerable y, más importante, no es natural. El ejercicio crea una fuerza de cizallamiento sobre el ligamento patelar y sobre la articulación femoropatelar que no existe en ningún movimiento funcional de su vida cotidiana. Ningún gesto natural de la vida diaria carga la rodilla de esa forma específica. Esto significa que está aplicando un estrés articular altamente específico sobre una estructura que no fue condicionada evolutivamente para soportarlo de forma repetitiva. Con el envejecimiento, el cartílago articular de la rodilla pierde grosor y capacidad de absorción de impacto, y los tendones alrededor de la articulación pierden elasticidad. Ese conjunto de cambios hace que la tensión de cizallamiento repetitiva de la máquina de extensión sea potencialmente destructiva a lo largo del tiempo. Investigaciones en el área de ortopedia muestran que ese tipo de esfuerzo está directamente asociado al agravamiento de la condromalacia rotuliana, que es el desgaste del cartílago en la parte interna de la rótula, y a la progresión de la artrosis femoropatelar. Quien ya tiene historial de dolor rotuliano, chasquidos en la rodilla o cualquier diagnóstico de degeneración cartilaginosa debe evitar este ejercicio con urgencia. La buena noticia es que el cuádriceps, que es el músculo que la máquina de extensión teóricamente aísla, puede trabajarse de forma mucho más segura y funcional con otros ejercicios. La sentadilla goblet con mancuerna, realizada con amplitud controlada y postura erguida. La prensa de piernas con amplitud de movimiento limitada a 90 grados de flexión de rodilla. Y las zancadas con mancuernas son todas opciones que fortalecen el cuádriceps con una distribución de carga mucho más fisiológica sobre la articulación de la rodilla. Su cuádriceps crecerá. Su rodilla se lo agradecerá. Ejercicio número 3. Remo al mentón con barra. El remo al mentón con barra ocupa un lugar curioso en el mundo de la musculación,
Frecuentemente se incluye en entrenamientos de hombros o trapecio por parecer eficiente para ambas regiones, pero desde el punto de vista biomecánico, el riesgo que representa para los hombros está muy subestimado por la mayoría de las personas. El movimiento exige que realice una rotación interna del hombro al mismo tiempo que eleva los brazos por encima de la línea del hombro. Ese es exactamente el posicionamiento que más comprime los tendones del manguito rotador contra el acromion, que es aquella protuberancia ósea ubicada justo encima de la articulación del hombro. Esa compresión repetitiva, realizada serie tras serie a lo largo de meses y años, es una de las principales causas del síndrome de pinzamiento subacromial y de la tendinitis crónica del manguito rotador. Y estas condiciones no causan dolor solo durante el entrenamiento. Se manifiestan en movimientos simples de la vida cotidiana, como levantar el brazo para alcanzar algo en un estante, dormir de lado o incluso alcanzar el cinturón de seguridad en el auto. Sabrá que llegó demasiado tarde cuando comience a sentir ese dolor nocturno que lo despierta en medio del sueño. La sustitución aquí es directa y más eficiente. La elevación lateral con mancuernas trabaja el deltoides medial, que es exactamente la porción que crea el ancho de los hombros y esa apariencia en V tan buscada, con mucha más precisión y sin ninguno de esos riesgos de compresión subacromial. Si el objetivo es el trapecio, el encogimiento con mancuernas es la opción más segura y específica. No pierde músculo con ese cambio. Gana articulaciones saludables a largo plazo. Ejercicio número 2. Máquina pec deck. La máquina pec deck da una falsa sensación de seguridad. Al fin y al cabo, es una máquina guiada, con trayectoria fija, sin riesgo de dejar caer el peso. Pero es precisamente esa sensación de control la que hace que las personas se relajen demasiado y dejen que la amplitud vaya demasiado lejos. El riesgo real de la pec deck está en la fase de apertura del movimiento. Cuando los brazos van demasiado hacia atrás, los hombros son forzados a una posición de hiperextensión bajo carga que sobrecarga el manguito rotador y la cápsula articular anterior del hombro. Después de los 50, esa estructura ya fue sometida a décadas de uso y tiende a ser menos resiliente a ese tipo de tensión de lo que era a los 25 años. El problema se agrava porque la máquina, al ser guiada, no avisa cuando se ha llegado demasiado lejos. Simplemente permite que el movimiento continúe hasta el punto de riesgo sin ninguna resistencia que señale el peligro. La solución aquí no es necesariamente abandonar el ejercicio. Es usar la máquina de forma consciente y disciplinada. Limite la amplitud y nunca deje que los codos sobrepasen la línea del pecho en la fase de apertura. Use cargas que permitan control total en toda la trayectoria del movimiento. Si nota que está perdiendo el control en la fase de apertura, la carga es demasiado alta. Una alternativa muy segura es la apertura en cable, ya mencionada anteriormente, que ofrece tensión constante con control total de amplitud, siendo una elección superior tanto en seguridad como en estímulo muscular para el pectoral. Ejercicio número 1. Peso muerto. El peso muerto es, sin duda, uno de los ejercicios más completos y respetados de la musculación. Trabaja la cadena posterior casi completa, desde el isquiotibial hasta el trapecio, pasando por los glúteos y los erectores de la columna. Es un movimiento noble, pero también es uno de los más exigentes técnicamente y uno de los que menos perdona errores de ejecución. Y esa combinación se vuelve cada vez más riesgosa conforme pasan los años. La carga compresiva que el peso muerto coloca sobre la columna lumbar es inmensa, incluso con técnica perfecta. Y cualquier desviación de postura, por pequeña que parezca al ojo humano, puede resultar en hernia de disco, contractura muscular severa o compresión nerviosa. El punto crítico aquí es que alrededor de los 50, una parte significativa de las personas ya presenta algún grado de degeneración discal, muchas veces sin saberlo, pues no siempre causa dolor hasta que es agravada. Además, la movilidad de cadera tiende a disminuir con la edad, lo que es absolutamente normal y esperado, pero compromete la capacidad de mantener la postura neutra de la columna durante el descenso del movimiento.
Quien no puede mantener la zona lumbar neutra al bajar a tomar la barra no debería estar haciendo peso muerto con cargas elevadas. Es así de simple. Esto no significa abandonar completamente el trabajo de cadena posterior. Significa sustituirlo por versiones más seguras e igualmente eficaces. El Farmer Carry, que es simplemente caminar con mancuernas pesadas en las manos, ofrece un estrés lumbar mucho menor al mismo tiempo que fortalece los erectores de la columna, el core y el isquiotibial de forma funcional. El remo sentado en cable trabaja el dorsal y el trapecio sin ninguna carga compresiva sobre la zona lumbar. Y el peso muerto rumano con mancuernas, realizado con amplitud reducida y controlada, entrega gran parte de los beneficios del peso muerto convencional con una fracción del riesgo para la columna. Si tiene historial de dolor lumbar o degeneración discal, esas sustituciones no son opcionales, son necesarias. Si le gustó y quiere descubrir también las 8 cosas que el declive hormonal obliga a los hombres mayores de 40 años a hacer si quieren seguir ganando masa muscular, dejamos un video apareciendo ahora mismo en la pantalla mostrando mejor cada uno de ellos. No deje de verlo. Gracias por ver hasta aquí y que Dios le bendiga, amigo.